El aborto es un tema en el que es, digamos, prácticamente imposible esperar que exista un punto de encuentro o un consenso entre quienes defendemos la vida del no nacido y entre quienes se oponen a este derecho porque piensan que el aborto es un derecho fundamental de la mujer. Entonces, acá tenemos puntos de partida completamente distintos desde el punto de vista ético, filosófico, sobre todo cuando eh, nosotros presentamos nuestra posición como una posición que está corroborada por la ciencia, específicamente desde la genética. Vemos cómo la unión de un espermatozoide con un óvulo inmediatamente genera un código genético completamente distinto al del papá o el de la mamá especialmente, ¿no? O sea, un ser nuevo. Sin embargo, en un debate o una conversación, si se quiere, que hubo entre un famoso provida británico que trata de entender, digamos, la forma de pensar de las abortistas, habló con una abortista famosa que hace un mes más o menos perdió su licencia por conductas antiéticas en su trabajo del aborto. Y cuando él le dijo, bueno, mira, por lo menos tenemos un consenso científico, ¿no? Que es que la vida comienza desde la concepción. Y esta mujer, reflejando lo que piensa los abortistas, es, no, ese es un concepto filosófico. O sea, ¿cuándo comienza la vida? Dice ella, no es un concepto científico, es un concepto filosófico. Entonces, si ni siquiera en ese dato científico podemos coincidir, es obvio que el punto de encuentro entre lo que las abortistas piensan que es un derecho que los provida son los perversos que quieren arrebatar a la mujer, ¿no? Y quieren convertirlas en siervas y en sumisas y que el aborto es una pieza clave del feminismo. Nosotros estamos convencidos que todo ser humano tiene que ser protegido y la primera protección a la que tiene derecho y de la que dependen todas las demás es el derecho a la vida, que nadie interfiera en el arco natural de la concepción a la muerte natural. Pero últimamente las abortistas han estado señalando que cuán importante es el aborto para poder llevar una vida saludable para la mujer, para poder tomar decisiones, y lamentan que el aborto no sea algo completamente ajeno a lo controvertido, ¿no? Y que como procedimiento médico, ¿no? Entre comillas médico, sea reconocido y aceptado por todo el mundo como la extracción de un apéndice o digamos extraer una muela o cualquier otro procedimiento de mediano o bajo riesgo, como piensan ellas, ¿no? Pero la razón por la cual el aborto nunca va a llegar a ese nivel de naturalidad, lo han estado argumentando recientemente personas que han querido hablar a favor del aborto, pero que al final, en su mismo testimonio, se nota la contradicción y se nota la herida profunda que deja en la mujer el aborto, incluso en aquellas que dicen que su éxito profesional se debe gracias a la posibilidad de haber podido abortar. Y se me vienen dos ejemplos interesantes que leí o escuché la semana pasada, los dos con 2 o 3 días de diferencia entre uno y otro. La primera fue una entrevista en una revista de estas frívolas de chisme famosas a una cantante y compositora ya mayor, ya retirada, de uno de los que eran mis conjuntos musicales ingleses favoritos, ¿no? Por si acaso, no los Beatles. No me gustan mucho, primero, y segundo, estoy hablando de una cantante y compositora mujer, los Beatles no los tenía.
Pero en esta larga entrevista sobre su vida, ya ahora que este conjunto musical no está funcionando porque uno de sus principales cantantes murió hace poco, una de las cosas que dice sobre su carrera es cómo abortar es lo que le permitió seguir adelante en su carrera, ¿no? En cómo su conjunto musical tenía no una, sino dos vocalistas mujeres y ambas compositoras, que no es muy común, ¿no? Normalmente ahí donde han habido vocalistas mujeres, sobre todo de la época que estamos hablando, los 70s, 80s, este conjunto tenía unas muy buenas compositoras, incluyendo esta mujer. Muchas de sus canciones más populares fueron compuestas por ella. Y esto obviamente el entrevistador aplaude, ¿no? El hecho de que ella efectivamente que salió embarazada y si hubiera tenido a su hijo probablemente no hubiera sido compositora ni cantante, aunque todos conocemos una buena cantidad de compositoras y cantantes que tienen hijos, ¿no? Pero ella dice, probablemente especula esto hubiera acabado con mi carrera de tan exitosa de cantante y compositora, ¿no? Pero más adelante comienza a hablar a otros aspectos del grupo musical, de las tensiones, de las dificultades, y entra luego a hablar a su adicción profunda a opioides, ¿no? Y que quemaron 10 años de su vida, es decir, donde varios de esos años ella todavía cantaba, pero cantaba completamente drogada y fue completamente desastrosa esta dependencia de las drogas, aunque por el éxito del conjunto musical podía financiarlas, pero era una persona completamente encerrada en el mundo de las drogas y completamente desconectada, digamos, de la socialización, ¿no? De las relaciones con otras personas. Y reflexionando sobre estos 10 años de su vida, de esta década completa perdida a las drogas, ella reflexiona, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera dedicado a las drogas? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera sido una adicta? En esos 10 años hubiera podido construir relaciones permanentes, sentar cabeza, establecerme, tener un esposo y hasta tener hijos, ¿no? Tendría familia. Pero miren ustedes la contradicción. O sea, ella dice que esos 10 años de las drogas le impidieron tener una familia y tener hijos. Ahora es una persona mayor, vive sola, no tiene familia, ¿no? Pero resulta que hoy en día tendría familia. Si no hubiera abortado al niño o la niña, o sea, si no hubiera abortado al bebé, de la que en la entrevista se ufana de abortar. Se dan cuenta de la contradicción, ¿no? Ahora, o sea, ahora tendrías familia. Y no solo eso, tal vez, dado que esta cantante y compositora se pone en la situación de especular, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubieras tenido a tu hijo? Tal vez tu hijo, el hecho de tenerlo, de tener que cuidarlo, el hecho de que te amara, el hecho de que tú lo amaras, hubiera podido impedir que tú te convirtieras en una adicta a las drogas y quemaras una década de tu vida en tus propias palabras, en las propias palabras de esta cantante. Entonces, por ahí no veo cómo es posible aplaudir este aborto como la causa de su gran éxito, cuando ese gran éxito le ha llevado a esta situación de soledad y de nostalgia en la que ahora vive. Y el segundo caso fue escuchando NPR, la National Public Radio, ¿no? Un conglomerado de radios públicas, ¿no? Financiadas con un poco de dinero del Estado y con una colecta masiva de dinero. Y es una radio que suena muy razonable, ¿no? En general en Estados Unidos tiene buenos periodistas, pero es claramente liberal, ¿no? Es claramente considera que cualquier resistencia u objeción a la ideología de género, al aborto, a
las campañas de presión del conglomerado LGBT, cualquier tipo de oposición a estas cosas es incivil, es retrógrado, es irrespetuoso, es inculto, ¿no? Entonces, National Public Radio estuvo entrevistando a una escritora y guionista feminista que escribió una obra para el teatro Broadway sobre la visión feminista de la Constitución de los Estados Unidos. Se volvió muy popular entre los liberales y ahora una de estas cadenas en línea que producen películas, que producen documentales, etc., ha decidido filmarla y estrenarla en el mes de octubre del 2020. El NPR, pues NPR aprovecha para hacerle una entrevista larga, no tanto sobre su obra, sino por qué ella es feminista. Y esta compositora y escritora, que se define como feminista, o sea, dentro de la definición de su trabajo dice: yo soy una escritora y guionista feminista, ¿no? Esa es su naturaleza. Y ella cuenta cómo, esta autora cuenta cómo, a pedido, ¿no?, de la entrevistadora, le dice: ¿cómo comenzó tu feminismo y tu reconocido apoyo al derecho al aborto, ¿no? Y ella cuenta: mira, fue una situación traumática, porque yo vivía en un pueblo pequeño en los Estados Unidos, y mi mamá era y es, y la sigo admirando mucho, una gran feminista, ¿no? Una pionera del feminismo en este pueblito donde vivíamos. Pero yo salí embarazada, simplemente tenía los síntomas, digamos, de primeros síntomas del embarazo, pero necesitaba urgentemente una prueba para poder abortar. Entonces, existían algunos químicos, píldoras del día siguiente, pero mi pueblo tenía una sola farmacia, y esa farmacia la dirigía mi tía, la dueña era mi tía. Entonces yo no quería que se armara este escándalo familiar, aunque yo creo que mi madre me hubiera apoyado, ¿no? Entonces, buscando en el periódico, encontré un anuncio que decía: embarazada, con signo de interrogación, ven y nosotros te ofreceremos un test del embarazo. Entonces ella va a este lugar donde nadie la conocía, que estaba en otro pueblito cercano, no había ninguna clínica de aborto alrededor, ¿no?, en esta región. Y ella fue, y en el momento en que entra, se da cuenta que esta es una clínica de crisis de embarazo cristiana, provida, ¿no? Y la entrevistadora le dice: ¿y cómo te diste cuenta? Mira, me di cuenta por dos cosas. Porque la sala de espera estaba llena de imágenes de fetos, les llama a ellas, ¿no? O sea, de embriones, de bebitos no nacidos y de bebitos nacidos, ¿no? Y yo nunca había estado en una clínica de aborto, pero estaba segura que ese no es el decorado de una clínica de aborto, ¿no? Y la segunda razón es que la mujer que estaba en la recepción era una señora mayor, tremendamente dulce, y de una bondad y de una acogida que no podía ser de una mujer que es pagada para abortar. Pues esto básicamente lo estoy, palabras más, palabras menos, reproduciendo lo que ella dijo, ¿no? Y dice que ella la cogió, y la entrevistadora le dice: oye, pero cuando te diste cuenta que ahí no ibas a poder abortar, que era lo que tú querías, ¿por qué no te diste la vuelta y te fuiste? Y dice: mira, a mí me criaron para ser una persona educada, ¿no?, bondadosa. Y esta mujer era demasiado bondadosa como para hacerle un desplante. O sea, no tenía, digamos, la fuerza ni la naturaleza, digamos,
darme la vuelta, ¿no? Entonces, cuando comienza a contar esta primera experiencia en esta clínica de crisis de embarazo, en esta clínica Provida, la mujer evidentemente comienza a llorar, ¿no? La entrevistada, la feminista, y se le comienza a cortar la voz. De hecho, la entrevistadora le da unas pausas como para que se recupere. O sea, está contando algo que es tremendamente emotivo para ella, ¿no? Y cuenta cómo ella se pone una bata para, para poder hacerle el ultrasonido, entonces cambia a una bata. Y entonces, cuando está entrando al consultorio donde le van a hacer el ultrasonido y le van a poder dar algunos detalles de cuán avanzado está el embarazo, etcétera, lo que ella necesitaba para poder hacerse el aborto, esta señora de la mesa le dice: espera, tienes la bata un poco torcida atrás. Entonces se acerca a ella, la abraza un momentito y le arregla la bata, ¿no? Y esto la mujer lo cuenta, como digo, entrecortada, llorando. Y esta señora mayor, esta voluntaria provida, le dice: perdona, once a mother, always a mother. Una vez que eres madre, vas a ser madre para siempre, ¿no? Haciendo broma de cómo le preocupaba esto. Y esta mujer dice: en ese momento me eché a llorar porque eso era lo que necesitaba. Necesitaba una madre que me acogiera, ¿no? Obviamente que la apoyara a abortar, pero fundamentalmente ella dice: necesitaba una madre que me acogiera. Y dice: finalmente yo le dije a esta mujer que iba a abortar, y no cuenta los detalles de finalmente dónde y cómo consiguió el aborto, ¿no? Y dice: por 30 años, esa mujer y yo fuimos los únicos en saber del aborto, porque me tomó 30 años hablar de ese aborto que tuve a los 21. Entonces, aprovecha esta ocasión ella para hacer un pequeño discurso pro aborto, diciendo: el aborto no tendría que ser este episodio traumático que nos da pena o nos da vergüenza. Debería haber mayor naturalidad, y creo que va a seguir siendo muy difícil popularizar el aborto, incluso en un país donde es legal, mientras siga existiendo este tabú. Entonces la entrevistadora le da la razón: sí, efectivamente. Pero hermanos, un momentito, pausa, apretemos el botón de pausa. ¿Quién la hizo sentirse avergonzada a ella? Si nos está diciendo que la persona que la trató en la clínica de embarazo la acogió como una madre. Y es más, en un momento de la entrevista, la entrevistadora le pregunta algo así como: oye, pero tú no tenías miedo de que en un pueblo chico ella fuera a contar que tú pensabas abortar. Y esta mujer, la entrevistada, contesta: no, porque ellos prometen confidencialidad y lo cumplen. Entonces, aquí no hay nadie malo. O sea, a diferencia de la última película abortista que se soltó justo al principio de COVID y que no la vio ni su directora, ¿no? Donde la clínica de crisis de embarazo son los malos de la película, los únicos malos. Aquí la cosa es distinta, ¿no? Ella se siente culpable, pero ¿quién te ha hecho sentir culpable? Si tu mamá, la gran pionera feminista, nunca le dijiste, tenías miedo de que se supiera, tenías miedo de que supiera el pueblo, tenías miedo de que supiera la enfermera que era la farmacéutica que era tu tía. Y acá estamos hablando de un fenómeno de tristeza y de pena que es completamente ajeno a la cultura, que es personal y que va a estar en toda mujer, porque hay un hecho que es incontrovertible: el aborto mata a un ser humano, y no a un ser humano cualquiera, sino al hijo de la mujer que aborta. Que tengas un buen día.